En Saikon Yasuki aparecen muchos aspectos de las relaciones y personalidades tóxicas, algo visible tanto en la relación principal entre Masacre y Usuka, como en algunos aspectos de los personajes Strawberry y Buttercup. Pero para analizar sus relaciones tóxicas, primero tenemos que conocer su tóxica personalidad. Gracias al contenido de la autora, Masacre es el personaje que hemos podido conocer de una manera más concreta, ya que supuestamente vimos su verdadera esencia en The Elevator Man y su infancia en el cómic No me gusta Halloween, donde queda claro que él quería ser un héroe. Por lo tanto, podríamos sospechar que Masacre no es un villano de manual. Él es un mentiroso muy carismático y esconde muchas cosas, como el hecho de que no es médico, su pasado y su verdadero nombre. Según los bingos publicados por la autora, podemos ver que Masacre romantiza la psicopatía y no sabe construir relaciones sanas. Al parecer, su padre tendrá importancia en la trama, ya que quiere acabar con Masacre. Y aunque nuestro falso doctor no quiere ser como sus padres, está repitiendo sus mismos patrones. Esto encajaría con la teoría de un vídeo anterior, en la que Masacre ha hecho a Usuka el mismo proceso que su padre le hizo a su madre. A Masacre le asustan los conflictos, es un narcisista que vive de manera ficticia para no pensar en su verdadero yo. No es capaz de cuidar de sí mismo y mucho menos de Usuka, su animalito. Él tiene una personalidad infantil, no entiende la sociedad ni busca maneras de sustentarse en ella. Masacre juega a ser un sádico y no confía en la gente amigable, feliz o aparentemente normal. Por otro lado, las fichas nos muestran otra perspectiva de su personalidad. Vemos que Masacre se caracteriza por ser una persona sentimental que simpatiza a través de las palabras. Según la autora, por muy borde que parezca Masacre, en realidad es muy vulnerable e incluso patético. Él necesita desesperadamente que alguien le preste atención, pero al mismo tiempo que él pueda controlar. Aunque ya hemos comentado que la antigua Usuka parecía tener problemas de ira y que, según la autora, era una chica común, en uno de sus posts, al hablar de Strawberry, la autora menciona que esta es intolerante con las personas alborotadoras, como Usuka. Esto, a ciencia cierta, hace referencia a la antigua Usuka, ya que sabemos que la Usuka actual es demasiado sumisa como para considerarla una alborotadora. Sabemos que su personalidad original fue borrada por Masacre, quien le dio una nueva conciencia e identidad. Esta Usuka actual apenas habla, no tiene opinión propia y es más como un animal, con un carácter tímido y gentil. Según su bingo, a Usuka le gusta sufrir, apreciando cualquier interacción, incluso las desagradables. Tiene miedo a la soledad, siempre se culpa a sí misma y no sabe poner límites. Le gusta ser lamentable e infeliz, y también le gustan los villanos. El resto de su bingo gira alrededor de Masacre. Usuka siempre busca su atención. Cuando está sola, solo piensa en él, y sin él, ella se rompe. Tiene miedo de hacer algo por sí misma sin su aprobación, ya que la necesita constantemente. Lo idealiza y endiosa. Se aleja de todos, excepto de Masacre, ya sea por voluntad propia o porque él se lo pida. Cuando piensa que no está de acuerdo con él, suprime esos pensamientos. Piensa que Masacre es más que ella, mientras que en las fichas sobre Usuka se muestra que es muy sobreprotectora y le encantan las muestras de afecto en público. Ella simpatiza a través de las acciones. Según Tamakuz, Usuka es muy insegura, dependiente e infeliz, y tiene muchos problemas para socializar y hacer valer sus límites. Prioriza a su pareja por encima de ella misma, con una peligrosa dependencia. La propia autora parece confundirnos con las aclaraciones sobre la relación entre Usuka y Masacre, ya que, aunque ha confirmado que son pareja, Masacre en muchas ocasiones parece ver en Usuka solo un ayudante y en otras una mascota. Usuka, además de ayudar a Masacre con tareas sencillas, le brinda compañía y esa atención que tanto parece anhelar. Él es celoso y posesivo con ella. Masacre sí siente algún tipo de aprecio hacia Usuka, aunque no sea notable, demostrándolo en su peculiar forma de darle cariño. Masacre no podría sobrevivir a una ruptura. Usuka es más pasional que Masacre, mientras que Masacre es más emocional que Usuka. Gracias a la ficha de compatibilidad que publicó la autora, podemos ver que el nivel de entendimiento mutuo es de 6, mientras que la fortaleza de la relación es de 10, basada en la codependencia. Es muy importante recalcar que la personalidad actual de Usuka le fue dada por Masacre, una personalidad que, como vemos en su bingo, está completamente centrada en la pareja. Todo gira alrededor de él. Como mencionamos antes, Masacre necesita a alguien que le preste atención, pero que él pueda controlar. La autora aclara que, debido a lo tóxico de la relación entre ambos personajes, no se debe romantizar. El personaje de Strawberry también tiene características en su personalidad que se podrían considerar como tóxicas. Ella es una joven enfermera que trabajaba en el hospital donde se infiltró Masacre, y él le puso ese apodo durante una de sus prácticas, por lo que Strawberry no sería su nombre real. Strawberry anhela ser feliz y amada, por lo que se puede decir que está en búsqueda activa del amor.
Es una persona muy vengativa, pero por lo general se la puede considerar una chica normal y corriente a la que le encanta la ropa de moda y los chismes. Es competitiva y sarcástica. En la escuela era la chica más hermosa y dañina, que siempre se reía de todos los que eran diferentes. Strawberry no se siente bien en el trabajo. Está claro que el personal del hospital no la aprecia ni la toma en serio. Ella vive en una habitación alquilada a una anciana desagradable. Todos los días llega allí cansada y triste. Subconscientemente, Strawberry se siente como un completo fracaso, lo que hace que tenga tendencias autodestructivas. Ella, al conocer a Masacre, mostró un gran interés en él, lo que a él le puso muy nervioso, ya que las chicas obsesivas le irritan. En algún momento, Masacre se convenció de que Strawberry no era una amenaza, porque a la joven enfermera nadie la tomaba en serio. Masacre era muy consciente de que Strawberry estaba interesada en él, por lo que le pareció divertido jugar a la psicología inversa y burlarse de ella, ya que eso hacía que ella intentase acercarse más a él. Es importante agregar que Strawberry tiene la autoestima muy inflada, no acepta rechazos y en consecuencia no podía dejar ir a Masacre tan fácilmente. Es muy importante para ella ganar, seducir y afirmarse. Dicho por la autora, si Strawberry fuera menos vulnerable, no perdería el tiempo con Masacre. Lo que Strawberry no sabía es que Masacre estaba de paso por el hospital, buscando nuevos amigos, lo que se traduce en víctimas para sus experimentos. Mientras Strawberry interfería sin saberlo en los planes de Masacre, él finalmente encontró lo que estaba buscando. Fue ahí donde conoció a la futura Uska. Trabajó un poco en ella, se hicieron amigos y decidió hacerle un sombrero como el de Strawberry. Esto escrito por la autora, por lo que es muy posible que Uska fuese transformada en la Uska actual en el mismo hospital. Aquí hay que explicar que hay informaciones contradictorias, ya que en un post la autora habla como si Strawberry y la Uska actual ya se conocieran, mientras que en otro de los posts dice que aún no se conocen. En el post donde supuestamente no se han encontrado, la autora menciona que Strawberry odiaría a Uska si se llegasen a conocer, mientras que en el post en el que sí se conocen, Strawberry halla a Uska junto al doctor. La impulsiva Strawberry, en el primer encuentro con Uska, sintió celos, odio y repugnancia al ver que una chica que se parecía a ella, seguramente porque ambas son menudas y llevan un sombrero similar, estaba al lado de su Masacre. A Strawberry no le preocupó que Masacre se hubiese acercado a una paciente, lo cual ya es escandaloso. Además, recordó por un segundo que parecía haber visto a esa chica en la morgue. Sin embargo, por mucho que Strawberry planeara volver y vengarse, el trabajo de Masacre había terminado. Nunca lo volvió a ver, y todos los documentos que atestiguaban su trabajo en aquel hospital desaparecieron, así como los datos de uno de los pacientes. Después de conocer a Masacre, Strawberry está completamente devastada. A menudo se acuerda de él. Sus pensamientos sobre qué pasaría si realmente fuera una persona peligrosa van desde alivio de que haya desaparecido y no le haya hecho nada, hasta querer encontrarlo y ser su asistente. Otro de los enfermeros que trabajó junto a Masacre en el hospital es Buttercup, que está obsesionado con parecer normal. Es compañero de Strawberry y está enamorado de ella, porque la considera la persona más normal de su círculo. Se imagina a sí mismo como un caballero sobre un caballo blanco, que a toda costa debe salvar a Strawberry de las garras del terrible Masacre. Ella, a su vez, considera que Buttercup es pegajoso y no quiere que él interfiera en su relación con Masacre. Es probable que Buttercup notase el interés de Strawberry en el extravagante doctor, por lo que la relación de Buttercup con Masacre es de competitividad, ataque y odio mutuo. Parecen no soportarse. Buttercup siente una extrema aversión por Masacre, considerándolo un bicho raro, mientras que Masacre desprecia la aparente normalidad de Buttercup. Aún así, hay que tener en cuenta que Buttercup es el personaje del que menos información tenemos, por lo que es difícil saber si, aparte de su obsesión con la normalidad, tiene más características tóxicas. A pesar de ser el personaje que menos le gusta a Tamakuz, ella ha confirmado que Buttercup estará en el proyecto y que tendrá un papel importante en la trama. Es probable que al ser compañero de Strawberry y trabajar en el mismo hospital, Buttercup pueda haberse cruzado con Uska antes de que ella desapareciera. Incluso cabe la posibilidad de que fuese uno de los enfermeros que la atendió. Si tiene la misma información que Strawberry y sabe que Masacre desapareció con uno de los pacientes y todos los documentos relacionados, podría ser que su importancia en la trama esté relacionada con hacer que Masacre pague las consecuencias de sus acciones. Es posible que se una a Strawberry, aunque ella lo busque con la intención de vengarse o de ser su asistente personal. Tendremos que esperar a la continuación de la serie para saberlo. La autora explica que aquellos fans que se sientan identificados con el carácter de sus personajes no deberían sentirse orgullosos de ello, ni idealizar las conductas y personalidades tóxicas. E invita a aquellos que se sientan identificados a que entiendan que darse cuenta de que están en uno de estos roles tóxicos puede ser un paso hacia la resolución de problemas internos.
ya que asociarse con estas personalidades y roles conlleva muchos problemas, dolor y lágrimas, tanto para las personas que tienen dichas actitudes como para aquellos que las rodean. También aclara que no hay personas perfectamente sanas, pero que podemos estar más cerca de una vida sana y feliz, empezando por darnos cuenta de nuestros problemas internos, en particular las actitudes destructivas hacia nosotros mismos o hacia los demás. Por lo que, la serie, aparte de ser un gran proyecto con personajes y tramas interesantes, intenta concienciar, de alguna manera, sobre el problema de las relaciones abusivas y las actitudes autodestructivas. Como ya dije en vídeos anteriores, esta clase de personajes es tan genial para la trama de una serie o videojuego, pero no deben ser idealizados ni imitados.